Hoy estamos aquí con José Mazón para hablar sobre el narcisismo. ¿Qué tal, José? ¿Qué Hola. es el narcisismo? ¿Qué tal, Alicia? Bueno, mira, el narcisismo, técnicamente desde el punto del ámbito profesional, hablaríamos de narcisismo en el contexto de un trastorno de personalidad. El narcisismo es un trastorno de la personalidad narcisista. Es como se define, digamos, en el ámbito de la salud mental, el concepto de trastorno narcisista. Pero la palabra narcisismo o el tener rasgos narcisistas es muy utilizado cada vez más por la sociedad. Pues hoy estamos comentando esto para aclarar, creo que puede ser muy útil para que la gente separe lo que es un término de lo que es un trastorno. Mucha gente en la sociedad, igual que utilizamos la palabra estoy depre o estoy deprimido, o estoy desmemoriado y tengo Alzheimer, y evidentemente no tengo un Alzheimer, ¿no? Cada vez más se utiliza de forma cotidiana palabras que hacen referencia a trastornos de personalidad, a trastornos psiquiátricos, a trastornos psicológicos o a disfunciones psicológicas. Entonces el narcisismo cada vez se está utilizando más, igual que bipolar. Cuando tienes cambios de humor, ando un poco bipolar, eres muy bipolar. Claro, cuidado con esto porque llamar a una persona bipolar, realmente el trastorno bipolar es un trastorno depresivo, es un trastorno importante, ¿no? Y además de carácter crónico. Si hablamos de narcisismo en el contexto coloquial, pues hacemos referencia a definiciones, bueno, que ahora explicaremos, ¿no? A perfil de conducto, de comportamiento, pues muy egocéntricos, muy centrados en la persona, muy centrados en la superioridad, etc. Y todo el mundo más o menos tiene una idea general de que puede ser un comportamiento narcisista. Pero cuando hablamos de narcisismo en el ámbito profesional, hablamos de un trastorno de la personalidad narcisista. ¿Esto qué supone? Pues supone que estas personas, veremos a lo largo de la conversación que hay una prevalencia mayor en el sexo masculino que femenino, aunque poco a poco esto se va en la medida que la mujer ha ido afortunadamente pues, conquistando parcelas que eran más masculinas o ha podido tener más acceso al ámbito laboral. Ese nivel de narcisismo también en la mujer va subiendo como una consecuencia lógica, pero en principio es una característica tanto de personalidad como trastorno más prevalente en los hombres, en los varones. Cuando hablamos de trastorno de la personalidad narcisista, hablamos de personas que tienen rasgos permanentes. No es un día que yo me pongo estupendo o no es un día que yo me pongo, digamos, altivo, no, es un modus operandi, es una forma de ser. Por eso es un trastorno de la personalidad. Mi personalidad es narcisista. Habitualmente, casi siempre voy a actuar de esa misma manera, independientemente del contexto. ¿Qué se caracteriza? Pues tienen personas muy altivas, muy seguras de sí mismos. Estos no tienen problemas de autoestima. Estos realmente, y digo esto porque solamente son varones, ¿no? No tienen problemas de autoestima, no tienen problemas de inseguridad. Pueden tener internamente, lo que mueve muchas veces a ser narcisista o comportarte de forma narcisista es que realmente eres más inseguro de lo que parece. Sí, pero no lo muestras, ¿no? Exactamente, y tienes la necesidad de a veces para sentirte seguro un poco machacar o ponerte por encima del otro o de la otra. Pero en realidad el fenotipo, lo que muestran los narcisistas es una seguridad, un dominio, un control. Entonces tienen características del tipo para que la gente los identifique fácilmente. Tienen un egocentrismo muy elevado, hablan mucho de sí mismos y de sus logros, confieren mucha importancia al ámbito profesional o al ámbito económico o al ámbito, digamos, material, no tanto donde se sienten más seguros. Más seguros, no tanto al ámbito emocional. No son líderes en lo emocional, son líderes en los puestos de trabajo, en las estructuras muy piramidales de los trabajos, ¿no? En el tema económico, son personas que se mueven por motivo de logro, ¿no? Está bien, no significa que toda persona ambiciosa o toda persona que sea, digamos, como muy ambiciosa en conseguir objetivos, eso no equivale a ser narcisista, pero sí que es un rasgo de los narcisistas el ser muy ambicioso, el fijarse mucho en aspectos materiales, en aspectos económicos, el sobresalir, se comparan mucho, se comparan y establecen explícitamente la conversación, soy mejor que tú, soy el mejor soy el número uno, la verdad es que si no fuera por mí. Frases de ese tipo, cuando se repiten permanentemente, advierten, ¿no? Tienen la necesidad también de rodearse de gente que ellos entienden que tienen mucho potencial. Digamos que tienen un estatus o significan su estatus, ¿no? Son como un poco el macho alfa de la manada y te lo hacen saber rápidamente. Entonces, en conversaciones incluso informales o formales, no pueden reprimir esa necesidad de notoriedad, de destacar y de ilustrar que su pensamiento, su esfuerzo, su trabajo es el mejor, sus ideas son las mejores, etc. Exacto, pero también necesitan como un constante elogio, ¿no? Aparte son personas como muy atractivas quizás, ¿no? Aparte tienen poca empatía, entonces eso como que contrasta un poquito. Efectivamente, claro, necesitan alimento, ¿no? Hay un libro muy interesante de Tudor, que es un bestseller en el narcisismo, que se llama Combustible,
Y él habla, es una trilogía, tiene 3 libros, pero el primero, que para mí es el más interesante, porque es el que te mete en lo que es la personalidad narcisista, habla de combustible, y el título del libro es Combustible, y necesitan combustible, necesitan a los demás para sobresalir. Entonces, evidentemente, se rodean de una serie de personas que, por un lado, ellos buscan tener un nivel, pero por otro lado, están cómodos en personas que ellos entienden que son inferiores, entonces pueden machacar y pueden sobresalir. Y necesitan permanentemente, como dices, recibir elogios, que se les reconozca. Buscan indirectamente el si no fuera por mí, si gracias a mí, pero intentan que sea el otro el que de alguna manera acabe diciéndolo, ¿no? En términos un poco coloquiales llamamos palmeros, necesitan palmeros o gente un poco más pelota, ¿no? Entonces, claro, este tipo de personalidad durante muchos años ha estado en muchos puestos de dirección, porque, digamos, no les ha temblado el pulso para despedir, o no les ha temblado el pulso por lo de la empatía, para tal. Entonces, tienen una acción muy basada en la razón, muy basada en el logro. Esto me interesa, lo hago. Entonces, esa empatía está muy poco activa realmente. Tendría que ser un aspecto muy personal y muy íntimo para que muestren claramente un rasgo empático. Claro, porque ¿cómo es vivir con un narcisista? Pues vivir con un narcisista es difícil, porque luego explicaremos que el narcisismo, como constructo un poco de personalidad, convive con otros muchos trastornos. Es decir, existe el trastorno de la personalidad narcisista, con una serie de criterios muy delimitados, pero existen, digamos, rasgos narcisistas que todos podemos llegar a tener, igual que todos tenemos rasgos obsesivos y no tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Pero vivir con una persona narcisista, con rasgos narcisistas, es muy complejo, porque tienes que ser un poco sumiso, de alguna manera, tienes que no querer tener ese foco, son gente que busca mucho el protagonismo, entonces tienes que saber estar siempre en un segundo plano, ceder el protagonismo, muchas veces ceder la razón, aunque tú creas que no la tiene. Un narcisista con otro narcisista es muy difícil de convivir, aunque se puedan entender entre ellos, realmente tienden al conflicto. Normalmente la gente narcisista está con gente más sumisa, entonces ahí se genera una dependencia emocional, que es otro término interesante que otro día comentaremos. Entonces son personas que realmente necesitan tener una persona sumisa. Y claro, tiene que tener un perfil muy sumiso, muy condescendiente, un perfil muy bajo, que llamamos, para que el narcisista pueda expandirse en toda su plenitud. Por otro lado, es importante significar, como hemos dicho al principio, que hay diferentes subtipos de narcisismo, hay diferentes niveles, ¿no? Hablamos de un narcisismo plus, en el sentido de que es una cosa realmente muy explícita, muy aberrante, ¿no? Es decir, claramente estás 5 minutos con la persona y te das cuenta que tiene rasgos de superioridad, ¿vale? De narcisismo. Y hay un narcisismo, digamos, más sutil, ¿vale? Más encubierto, que inicialmente no lo ves, tiene el mismo trastorno y el mismo problema o los mismos rasgos, pero cuesta mucho más de visualizar, tienes que pasar muchas más veces, ¿no? Entonces está el narcisista más activo-agresivo, que lo ves rápidamente, que pisa muy fuerte, que en los primeros minutos se come la escena social, se come la escena laboral y muestra mucha fuerza. Y está el narcisismo, digamos, más pasivo o encubierto, ¿vale? Para que la gente lo entienda, que, digamos, costaría más ver ese, pero eso no significa que no sea narcisista, ¿no? Igual que tenemos el agresivo directo y el agresivo pasivo, ¿no? Sí. Pues aquí también, ojo que no toda persona directamente muestra ese nivel de narcisismo, pero cuando convives lo suficiente, en el trabajo, en la familia, compañeros de trabajo, de actividad, va saliendo. ¿Y ese rol o ese tipo de qué puede depender? Puede depender muchas veces va asociado, si la persona es más introvertida, tiene un perfil más pasivo y más encubierto. Si la persona es muy extrovertida, muy expansiva, buscador de sensaciones, se hace ese agresivo, ese narcisista más agresivo, más explícito. Tiene que ver con otra variable de personalidad que es introversión, extroversión. A más nivel de extroversión, más narcisismo, digamos, evidente. A más nivel de introversión, un narcisismo más oculto, pero al final ejecutan el mismo comportamiento. Vale, si le das tiempo, el introvertido te lo va a mostrar igualmente. Claro, estas personas tendrán problemas de relaciones sociales, no tendrán muchos conflictos. Efectivamente. También. Tienen problemas, pues bueno, de pertenencia a los grupos. Mucha gente, pues claro, los aparta. Esto ya se ve muy bien en la adolescencia, ¿no? Como a muchos de ellos, o muchas de ellas, por no significa siempre el sexo masculino, pero muchos de los narcisistas suelen ser los líderes del grupo, al menos durante un tiempo. Rápidamente son los líderes del grupo, pues se hacen los presidentes de la asociación, o se hacen
de la comunidad, o el del grupo, o el del WhatsApp, son los administradores del WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No todo administrador es narcisista, que quede claro. Pero quiero decir, durante un tiempo suelen tener una visibilidad en el grupo, incluso lo vertebran, incluso le dan una coherencia, porque ellos les gusta un poco dominar y marcar y mandar. Vale, pero evidentemente va mostrándose su repertorio de conducta y eso va tirando para atrás a la gente. Entonces, poco a poco se van quedando muchos de ellos solos. ¿No? Normalmente se quedan con su familia, porque bueno, su familia de alguna manera pues ya está metida en ese comportamiento sectario que se tiene, y con algún familiar, ¿no? Pero sí que tienen problemas de relaciones sociales. Digamos que ese rol es difícil de mantener, ¿no? De cara al grupo. Es muy difícil de mantener. Lo que sí que a veces hay, digamos, relaciones de conveniencia. Es decir, yo soy un líder de una empresa o soy el líder de una organización y aquí hay otro narcisista que es otro líder. Entonces, como lo necesitamos mutuamente, entre narcisistas a veces sí que se llevan bien porque tienen intereses comunes. Entonces, mira qué bueno eres, mira qué bueno soy, ¿vale? Hay que decir que el narcisista ejecuta, o sea, cree tanto su rol, o sea, el narcisista no está... Creo que añadamos esto. Cuando hay un trastorno de la persona narcisista, el narcisista no está siendo consciente de la mayoría de cuestiones. Por eso es tan difícil de diagnosticar, ahora hablaremos, y de que tengan conciencia y por tanto de cambiar. Primero porque es un rasgo de personalidad, que es algo bastante inmutable, bastante difícil de cambiar. Y segundo es que no tienen ningún tipo de conciencia. Para ellos eso es lo correcto, eso es lo normal, lo sienten así. Solo cuando acuden a consulta, que ahora hablaremos, y tú les pones un espejo y les haces un poco la reflexión y además eres un profesional solo y algunos de ellos, entonces empiezan a tener conciencia. Cuando se quedan sin amigos, cuando tienen un divorcio tras otro, tienen una separación, cuando los expulsan de los trabajos, ahí es donde dicen, bueno, algo estaré haciendo yo mal. Y ahí, en esa ventana que te ofrecen como terapeuta, tienes que aprovechar para decir, mira, oye, los hechos son estos. Claro. Algo está pasando. Claro, porque ellos vienen a una consulta, pero no vienen a una consulta por ser narcisistas, sino a lo mejor porque tienen un apartado más socialmente, o porque son más conflictivos, ¿no? Por un estado a lo mejor más depresivo. Efectivamente, ¿no? Vienen por trastornos de ansiedad, vienen por trastornos muchos de pareja, por muchos trastornos relacionales, vienen por despidos, vienen porque han tenido una agresión y se ven envueltos en un juicio o en una conducta agresiva o en una denuncia. Es decir, han tenido una conducta expansiva y son pacientes que también tienen problemas con, muchas veces hay un perfil que se relaciona narcisismo y machismo y altos índices compartidos, ¿no? Aunque sea más sutil. Entonces también vienen por temas de violencia de género o vienen por denuncias. Entonces no acuden. Es muy extraño que un narcisista, muy extraño te diga, soy un poco narcisista. Esto no se escucha. No se escucha. Así como la persona dice, no, es que yo soy un poco ansioso, sí que tiene más conciencia. Sí. Es que soy un poco obsesivo, soy un poco perfeccionista. Bueno, hay un reconocimiento. El narcisista no, es muy extraño. Tiene que, digamos, tocar mucho fondo, irle muy mal para que diga, wow, a lo mejor soy esto, ¿no? Incluso leen el esto narcisista y como tú lees los criterios narcisistas y de entrada todos entendemos que son excesivos, ¿vale? Perdón, son excesivos, son excesivos, ellos no lo ven como un problema, lo ven como algo positivo. ¿Qué problema hay en ser seguro? ¿Qué problema hay en ser expansivo? ¿Qué problema hay en ser un líder? Bueno, pero claro, cuando vienen por un problema de depresión, de violencia, donde están vulnerables, ahí podemos entrar. De entrada, no lo ven. Los hechos se lo hacen ver. Emocionalmente les cuesta conectar, pero cuando tú consigues conectar con ellos y dices, mira, esto te ha traído problemas, les asocias muy claramente, mira, tal conducta narcisista, tal problema. Tal conducta narcisista, tal otro problema. Entonces, como están sensibles y están emocionalmente frágiles, ahí entran. Como estén fuertes, que es su estado natural, es muy difícil trabajar con ellos, porque no hay autoconciencia, ¿vale? Y surge el caso de que la familia sea la que pida a lo mejor un poco más de ayuda, claro, para modificar un poco la actitud de esa persona. Efectivamente, los primeros damnificados suelen ser la familia, hijos, porque a veces si yo soy como un padre narcisista, tengo superioridad por ser padre, digamos, ¿no? Se hace lo que yo digo y como yo digo, y mi opinión es norma y es ley, ¿vale? Y por otro lado, se junta la fuerza de la paternidad ¿vale? O la autoridad de la paternidad más la autoridad, digamos, del narcisista. Entonces muchas veces son los hijos ya adultos los que vienen muy tocados y traen al padre o las hijas. Muchas veces es la pareja, muchas veces son los padres que sufren al hijo narcisista o al adolescente narcisista, entonces te lo traen y ahora estamos teniendo varios casos, sobre todo, ¿no? Con este nivel de sobreprotección que ha habido y con tanta permisividad que ha habido con la adolescencia y
y que lo tienen todo y gestionan muchos recursos y que te das cuenta que hay comportamientos tiranos, ¿no? Tiranos, hay una tiranía de la adolescencia muchas veces, chavales con 15, 16, 17 que acaban mandando en sus casas, más chicos que chicas, Sí. y vemos que hay mucho perfil narcisista. Como mínimo rasgos narcisistas hay, ¿no? Entonces, acuden porque los familiares muchas veces los traen. Entonces ahora mismo, por ejemplo, los narcisistas están creciendo, por decirlo de alguna manera, hay una tendencia más a ser narcisista. El narcisista siempre ha existido y existirá, porque es algo que vemos que es algo que se repite en el ser humano, ¿no? Lo que ahora pasa es que hay más visualización porque se diagnostica más. Porque, digamos, emocionalmente estamos un poco más frágiles. La pandemia también nos ha puesto en una situación de introspección, de análisis emocional y mucha gente, como sabéis, ha acudido a recursos psicológicos y psiquiátricos y de salud mental. Entonces, ahí, ahora lo que hay es había un infradiagnóstico, o sea, ahora hablaremos de tasas, pero digamos que había el mismo número, pero no estaba visible, no estaba diagnosticado, incluso la persona no lo sabía. Si tú no sabes algo, difícilmente lo puedes cambiar. Ahora lo que sí que hay más casos a propósito de que se han tipificado, se han diagnosticado, se han hecho públicos, se han hecho a la luz esos casos. El trastorno de narcisismo tiene una prevalencia que bueno, hay diferentes estudios y esto siempre va variando un poco, pero se estima que puede estar en torno a un 2-3% de la población, que es una tasa alta, digamos, respecto a otros trastornos como la esquizofrenia, que puede estar un poquito por debajo y que tiene un número llamativo. Es decir, es una cifra nada destacable. En mi opinión y en la opinión de otros profesionales que estamos todos los días viendo pacientes, esa cifra, si realmente oficialmente se diagnosticaran todos los casos de trastorno de la personalidad narcisista, podría aumentar a un 5, un 7, un 8% de la población, digamos, mundial o de la población, digamos, de un país. Con lo cual, podemos hacernos una idea, grosso modo, para que la gente lo entienda, que 5 de cada 100 personas, especialmente varones, aunque digo, la mujer está entrando porque tienen cada vez más posición de poder, económicamente, puestos de dirección, etcétera, etcétera. 5 de cada 100, 6 de cada 100, 7 de cada 100, tienen rasgos muy significativos o trastorno de la personalidad narcisista. No es una cifra nada desdeñable, ¿no? Y eso en consulta, ¿cómo se puede trabajar? Porque claro, si ellos no son conscientes o a lo mejor tampoco quieren cambiarlo, porque esa seguridad que tienen en sí mismos, por ejemplo, esos rasgos que ellos ven como positivos, ¿cómo se pueden, digamos, disminuir un poquito para que no tengan esa fuerza? Claro, muy buena pregunta. Claro, cuesta. Lo primero es tomar conciencia. ¿Cómo toman conciencia? Con hechos. Como tú les establezcas una teoría, por muy sólida que sea, de que, mira, fíjate, no, tienes que decirle, ¿ves? Este fallo, este problema, algo que les afecta, que les toca, este despido ha sido por esta conducta. Ya, pero no, ha sido por esta conducta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, entonces ahí ya estás anclando. Mire, el divorcio, ¿por qué ha sido? No, ¿por qué ha sido? Respecto a ti, ¿no? Olvídate de la otra persona. Entonces empiezan a tomar autoconciencia. Lo primero es que tomen autoconciencia, pero muy basado en los hechos. O sea, tiene que ser como muy evidente para que les explote en la cara, ¿vale? Una vez ya han tomado conciencia, ya es más fácil. Si no hay esa parte y no hay alianza terapéutica, en el caso que tú dices, mira, yo te voy a ayudar, tienes un problema, que es un problema que se llama narcisismo. No pasa nada. No eres mejor ni peor, simplemente tienes este problema. O sea, también desestigmatizar, porque cuando alguien se escucha algo que puede ser como negativo, no, es decir, mira, tienes este problema y hay que utilizar mucho la empatía, la alianza terapéutica. Mira, igual que yo puedo tener rasgos obsesivos, oye, vamos a trabajar esto. ¿Tienes problemas con esto? ¿Vale? ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cómo podemos atenuar esto? Pues entonces, lo primero es hacerlo muy visible, que tome conciencia, hacemos registros, hacemos análisis funcional de conducta para que ellos, en el momento la estén cagando, la estén metiendo la pata, por decirlo de alguna manera, se den cuenta. No importa tanto porque es una tendencia muy repetitiva la que tienes, no importa tanto que lo hagan, sino que se den cuenta. Lo importante es que, aunque metan la pata, aunque tengan un comportamiento narcisista, se den cuenta. Si se dan cuenta, entonces un registro al principio va muy bien, análisis funcional de conducta, qué situaciones les hacen ser más narcisistas o menos, con qué personas, perdón, o en qué foros son más narcisistas. Y entonces ahí ya empieza la persona a entender. Y ve cuando empieza a aplicar alternativas que tú le das de comportamiento, que la gente ya no le huye, que la gente quiere estar con él, que la gente le escucha más, que la gente le invita. Son personas que no son muy invitadas. Lo que pasa es que se autoinvitan, esto no tienen problemas. Como dice la autoestima, se autoinvitan. ¿No? Claro. Sí, estos son los que, bueno, buenos días, estoy aquí, además soy el mejor, en mi vino soy el mejor, venga, vamos a... No, esos son los que
Entonces, pero la gente empieza a ver que los demás cuentan con él. Y entonces, entonces se empiezan a sentir mejor. Si ven una aceptación social y se sienten mejor. Claro. De todas formas, para que ellos empiecen, por ejemplo, cuando tú dices han fallado en algo, yo creo que es difícil, ¿no? Porque ellos normalmente atribuyen el fallo a otras personas, ¿no? Sí, utilizan lo que llamamos un locus de control externo. La culpa es de los demás, el mundo es hostil, yo soy el mejor, o yo nunca me equivoco, o yo casi nunca me equivoco. Mira, hay una cosa muy curiosa, cuando pues son personas que suelen tener problemas también de relaciones de pareja. Entonces, muchas veces yo invito, o el equipo que trabajamos aquí, invitamos a la pareja. No es una terapia de pareja, pero decimos, mira, estás teniendo ya problemas con tu pareja, o los has tenido con otras parejas. Y aquí a lo mejor no los has tenido porque no lleváis bastante tiempo, pero en cuanto conviváis lo vais a tener. Entonces invitamos a la pareja y la pareja nos refrenda que tiene un comportamiento narcisista. Y entonces explicamos, un poco trabajamos con la pareja, de cómo sería una pareja, una relación correcta. Y ahí se va viendo donde él también se da cuenta de que puntos narcisistas o comportamientos narcisistas que está teniendo le alejan de su pareja. Entonces, para ellos es muy motivacional cuando la pareja a veces está en el filo de romperse, cómo en la consulta empiezan a recuperar la pareja, están al filo de ser despedidos, cómo empiezan a recuperar la confianza de los jefes o de los dueños de la empresa o de los coordinadores o coordinadoras o superiores, ¿no? Entonces, empiezan a ver que recuperan parcelas pendientes. Y entonces ahí, claro, ahí hay mucha adherencia al tratamiento y ahí empezamos, ¿no? Claro, porque hablando de temas de pareja, los narcisistas no tienden más a la infidelidad, por eso precisamente de que necesitan combustible constante. ¿Eso sexualmente también les pasa? Efectivamente, sexualmente o amatoriamente, ¿no? El perfil este del Casanova, cuando se estudian los personajes literarios del Casanova, ¿no? Soy un Casanova o soy un... ¿no? Realmente se observa esto. De hecho, Narciso se gustaba tanto a sí mismo, ¿no? Que se habla del narcisista porque se atribuye a Narciso que se cayó y se ahogó al lago porque estaba encantado de haberse conocido. Entonces, evidentemente son personas, primero que dedican una parte importante a su belleza o a su imagen. Esto es un tema también que canta, porque cuando vemos a alguien, no toda persona que se cuida es narcisista, pero cuando vemos sobre todo a los varones especialmente que se cuidan, que tienen un egocentrismo sobre su cuerpo, hay una alta tasa de narcisismo en aspectos de musculación, el propio culturismo ahí tiene un punto de exhibición, puede ser un deporte y no significa que los culturistas sean narcisistas, pero hay más índices. Entonces, toda aquella persona que dedica un excesivo cuidado a sí mismo puede ser un indicador de que puede haber un narcisista. Entonces, lo primero es que son gentes atractivas y se muestran atractivos. En lo físico, porque se cuidan, y en lo explícito. Ahora, entonces sí que es verdad que les surgen más, atraen más a la gente, les surgen más opciones de ser infiel, tienen menos ética porque, como yo soy el mejor, es como que no empatizan claro, no empatizan tampoco tanto con su pareja, entonces les salen más oportunidades y aprovechan, entre comillas, o no tienen problema en traspasar esa línea de la infidelidad. Ya no es un tonteo, sino que acaban consumiendo, se inician una relación, tienen sexo, lo que se conoce como una infidelidad, digamos, completa, ¿no? E incluso es muy típico tener 2, 3 personas, ¿no? De hecho, se habla en varios capítulos de cuando desmenuzamos el comportamiento narcisista, se habla de Jekyll y Mr. Hyde, se habla de doble personalidad muchas veces, y se habla de vidas paralelas. Entonces, a veces tienen 2 vidas paralelas, tienen también un comportamiento más en casa y fuera. También al perfil machista también le pasa esto, ¿no? Es decir, fuera muestro un comportamiento socialmente aceptable y dentro soy un poco más machista. Entonces son parejas que sí tienen una alta tasa de infidelidad y también se meten en muchos líos porque quieren como controlarlo todo, dominar todo y están en todos los saraos y al final acaban teniendo problemas, ¿no? Claro, porque se cree que pueden dominarlo todo, pero al final la realidad es como que no pueden llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo consiguen ellos, por ejemplo, esas infidelidades así a simple vista, ¿no? Por lo que estás contando, es una persona que atrae bastante y que en un primer momento podría ser atractiva para mucha gente tener una relación sexual o bueno, tener una relación, pero esas infidelidades las consiguen mantener como para tener vidas paralelas, o eso les cuesta un poco más. Esto les cuesta más porque ellos necesitan combustible y nuevo combustible. Entonces, toda conducta repetida tiende a ser despreciada o desmenuzada. Es decir, si hacemos mucho, si sigo, por mucho que me gusten las lentejas, todos los días como lentejas, tenderé a buscar otro plato que no sea las lentejas, ¿no? Bueno, es un razonamiento un poco simple, pero ellos inicialmente lo que buscan es agradar, sorprender, atraer. Una vez ya han consumido esa parte
esa parte más carnal o más física o se han apoderado de ti, buscan una nueva víctima, si lo podríamos llamar así, ¿no? Además se describe así en términos un poco nazis, una nueva víctima, ¿no? También el concepto de vampiros, ¿no? El concepto de vampiros, de vampiros psicológicos, de chupar un poco la energía, chupar la sangre, o son personas que necesitan mucho crecer a nivel de logro, entonces van como apoyándose y van haciendo como conquistas personales o infidelidades y van, entonces no suelen tener mucho, ellos se alimentan como el Casanova, está descrito, ¿no? Digamos que lo que les gusta es el proceso de cortejo, el proceso de te conquisto y apoderarte. Una vez alcanzado la cima, una vez ya conquistado el puerto de montaña, voy a por otro puerto de montaña, ¿no? Porque yo necesito un combustible permanente. En el fondo realmente hay una persona que es insegura, que tiene poca empatía, que tiene cierta pobreza emocional y que no ha trabajado eso. Y eso es lo que también trabajamos en consulta, ¿no? Es decir, hay otras formas de vivir, hay otras formas de expresarte. Se es más feliz si compartes las cosas, si escuchas, si cedes, si das por válida la otra opinión, si la confrontas, no por imponer, no todo es seguridad en la vida, no por sentirte más seguro eres mejor, ¿no? La humildad, les falta mucha humildad, tienen carencia de humildad, ¿no? Sí, con eso supongo que habrá que trabajar mucho también el autoconcepto, ¿no? Mucho el autoconcepto, mucho en la imagen que proyectan. Nosotros en consulta les grabamos. Pedimos consentimiento y autorización, no suelen poner problema, porque forma parte de la terapia y les grabamos la consulta y sobre todo les pedimos a veces cuando dan una charla o les pedimos que hablen en público o montamos un taller donde hay a lo mejor pues, estudiantes o otras personas y decimos, bueno, vamos a dar una charla, ¿tú qué dominas? ¿Economía? Pues damos una charla de economía. Entonces ves cuando se expresa en público cómo sueltan todo ese despliegue, digamos, atractivo. Sí, como arrasan, ¿no? Como arrasan. Entonces, claro, cuando se graban dices, y claro, tú le pones y muchas veces, bueno, que lo he hecho muy bien, lo he hecho fenomenal, soy el mejor, ¿no? Por no decir un término que ahora está muy de moda, omitir un taco, ¿no? Soy el mejor, o soy la mejor. Y dices, bueno, ojo, lo has hecho bien, no está mal, pero no ves que es excesivo, no ves que incluso es invasivo, no ves que cuando has interactuado con el público, incluso esto ha podido ser un poco humillante para tú sentirte mejor. Sí. ¿No ves que ha quedado como que tú sabes y el otro no? Sería una buena forma comercial eso de actuar, porque el cliente no te compraría porque se siente humillado. Entonces empiezas con esa grabación y le haces que la vea una vez y otra vez. Incluso le dices, mira, míratela en casa y tráeme el próximo día 3-4 puntos de autocrítica que hagas, porque todo no puede ser que esté perfecto. En una grabación de 1 hora todos cometeríamos, digamos, puntos de mejora. Sí, cosas a mejorar. Entonces ellos les cuesta mucho, pero cuando les obliga, dicen, no, la tarea es que tú me digas a mí qué cosas podría mejorar. Y eso te sirve también como terapeuta para saber en qué punto estamos de la terapia. No se ha reconocido nada, nos queda mucho. Se han reconocido 2 cosas y que no tiene mucha importancia. No lo quiere ver, no lo ve, no lo puede ver. No, fíjate, ha reconocido pocas cosas, pero 3 cosas que son como 3 pilares del narcisista. Vamos bien. Ha sido capaz de hacer un montón de autocrítica. Entonces, a base de ver visionados de vídeos, con el primero no te sale, 1, 2, 3, 4, y cada vez más expansivos, y cada vez donde él se pueda lucir más, ¿no? Entonces, si él te lo autoriza, cuando vamos por el 4 o 5º vídeo, es capaz de hacer ya mucha más autocrítica. Y entonces luego grabamos otra vez, ¿ves? Como el before after, ¿no? El antes después. Entonces, tú puedes comparar y ¿ves? Eres el mismo, pero no es la misma actitud. No es el mismo lenguaje, no es el mismo lenguaje corporal, ni verbal, ni actitudinal con los demás. Entonces, fíjate cómo aquí, ¿vale? Incluso si aceptan, hacemos que participen otras personas, otros terapeutas o otras personas, y que nos den su opinión sincera por primera vez. Oye, ¿qué diferencia hay de este vídeo? Porque para que vea que no eres tú como terapeuta el que está diciendo, mira, otro compañero, otra compañera que nos opine. Sí, para que haya un contraste y otra persona, y otra persona, y otra persona. Pónselo a tu familia, ¿qué te diría? Ponte el antes y el después. Y entonces ellos ven que ya no es un tema del terapeuta que es un experto, sino del resto de gente. Dicen, wow, va a ser que el equivocado soy yo, va a ser que esto no es como yo lo veo. Y entonces a partir de ahí cambia, ¿no? Pero es una lucha, evidentemente, como el obsesivo, por intentar no ser tan obsesivo ni tan compulsivo. Al final es una lucha y hay que decir que son tratamientos que, bueno, yendo todo bien, son de largo recorrido, por como mínimo meses o incluso hasta 1 año más para realmente hacer un cambio muy significativo. Si el paciente se implica mucho y rápidamente entra en conciencia, es mucho más fácil. Claro, pero es un rasgo de la personalidad, supongo que el narcisista no deja de ser narcisista, ¿no? Efectivamente, nosotros en rasgos de personalidad siempre decimos que atenuamos bastante, controlamos, mediatizamos. La palabra erradicamos, la palabra desaparece, no sería un
un concepto, digamos, válido, ¿no? Puede haber una transformación muy importante, sobre todo si la vida le ha golpeado muy duro. Hay, por ejemplo, empresarios, gente que está en una situación, o sea, contra más gorda, contra más alta es la caída, más conciencia toman. Entonces sí que se producen transformaciones a veces muy llamativas. No digo que esos rasguitos, ¿no? No estén, pero sí que cambian mucho. Y luego hay otro concepto en psicología que es importante tratar. O sea, yo siempre digo que todos tenemos demonios o fantasmas dormidos o despiertos. Digamos que el narcisista tiene toda esa parte muy despierta. Nosotros lo que queremos es desactivarla. A mí me gusta el concepto de desactivamos. Porque si algo está inactivo, aunque esté, si está poco activo o inactivo, bueno, no se manifiesta. Entonces es como el sueño, el insomnio, potencialmente todos podemos ser insomnes. Pero si yo tengo un buen sueño, mi insomnio está inactivo. No ha desaparecido. En cualquier momento puedo no dormir bien, pero si yo consigo dormir mucho, mi problema de sueño, al final dormiré bien. El narcisista, si consigue inactivar, tenerlos muy bajo control, esos problemas, pues digamos que no le pasan factura en su día a día. Ahora, en cualquier momento, si se descuida o se confía o se da la circunstancia, se puede despertar. Claro, lo difícil será mantenerse. Claro. Aparte, son buscadores de estímulos. Ellos pueden acudir a consulta por otro problema, por haber buscado otro tipo de estímulos, como el alcohol, las drogas. Efectivamente, el trastorno de la personalidad narcisista tiene mucha comorbilidad con la hiperactividad. Un tipo de hiperactividad, son muy hiperactivos, capaces de hacer un montón de cosas y entonces, claro, sienten que tienen mucha energía, mucha fuerza, que llegan a todos, que todo lo hacen bien. Entonces, hay comorbilidad con la hiperactividad, hay con la comorbilidad con la búsqueda de sensaciones, que también tiene que ver con los hiperactivos. Tienen que ver también con sentir una energía plus, con mucha testosterona. Por eso los varones tienden a ser más narcisistas. O sea, gente que tiene picos de testosterona o que entra en musculación y tiene una testosterona, es como que tienen, digamos, ideas o sensaciones de grandeza, ¿no? Entonces, eso también es muy llamativo. Son buscadores de sensaciones, a veces consumen sustancias, es decir, drogas, y suelen ser de tipo estimulante, no de tipo depresor, es decir, cocaína, anfetaminas, es decir, para llegar a todo. Y muchas veces, como quieren llegar a todo, toman esas sustancias, pues hay también una comorbilidad entre sustancias, pero sobre todo estimulantes, ¿no? No tanto marihuana, no tanto heroína o otras sustancias mucho más depresoras, sino que buscan, como siempre, estar a tope, ¿no? On fire, encendidos, enchufados, disponibles. Entonces, a veces tienen un componente muy adictivo al trabajo y un componente adictivo también a muchas sustancias porque eso les mantiene en primera línea, ¿no? En primera línea. Y luego, por ir cerrando, destacar que el narcisismo, todos potencialmente, si bien no tenemos por qué tener un trastorno narcisista, todo en la vida son grados, como los colores hay escala de grises, todos podemos tener rasgos narcisistas y esos rasgos narcisistas pueden aumentarse y verse muy, muy significativos, ¿no? Entonces, cuando hablemos de cualquier trastorno o de cualquier rasgo de la personalidad o del comportamiento, pensemos que hoy yo no soy narcisista, pero mañana la vida, las circunstancias vitales me pueden golpear y desarrollar un punto narcisista o un punto de falta de empatía, y desde la falta de empatía o desde la rabia o desde el rechazo social o desde la conquista, ¿no? O desde tener fama, puedo ser narcisista. Muchas personas dicen un dicho, dale poder a alguien y sabrás cómo es. Entonces mucha gente cuando adquiere poder, inicialmente no tenía rasgos narcisistas, pero cuando tiene poder y ve que todo el mundo, que mucha gente le baila al agua, le adula, acaban desarrollando rasgos narcisistas. Si bien no tienen por qué tener un trastorno de personalidad, pero tienen rasgos. Cuando ese poder cae, o dejan de tener, presidente del gobierno, un presidente de alguna nación, es decir, sensación de poder, ¿no? De que domino, de que hay gente por debajo de mí. Entonces, cuando dejan de tener poder, entonces proporcionalmente el nivel de narcisismo suele bajar, porque le dan demasiado fuerza a eso de sentir el poder. Muy bien, pues yo creo que nos hacemos una idea de lo que es el narcisismo. Sí, y nada, iremos tocando otros temas. Yo creo que es muy interesante que reflexionemos todos sobre nuestros rasgos narcisistas, que todos tenemos algo, o sobre todo la gente que nos rodea también, porque a veces nosotros podemos tener más, o gente que nos rodea, y de alguna manera poner nuestros límites a las personas narcisistas, porque el narcisista, si no le pones límites, supera todos los límites. Y a nosotros mismos, oye, creo que me he pasado, creo que no me cuesta nada pedir perdón, creo que hay que ser más humilde, ¿no? Una cosa que también se trabaja con narcisistas es el perdón. Pedir perdón y pedirlo sinceramente y actuar en consecuencia. Yo te digo que cuando pides perdón, tienes que actuar en consecuencia. No puedes pedir perdón y a los 5 minutos haberte olvidado. Exacto. Entonces,
Yo creo que todos, cuando detectemos que tenemos un rasgo narcisista en el otro o en nosotros, de alguna manera buscar el punto de humildad, de pedir perdón, de obligarles a pensar de otra manera, porque eso hace que cambie mucho la conducta y no se desarrolle más grado de narcisismo. ¿Vale? Vale. Pues nada, Muy bien. ha sido un Muchas placer. gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.